Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo la palabra del Señor en Hechos capítulo 3 y vamos a continuar con el versículo 22 en esta mañana en adelante. Vamos a tratar de avanzar en esta mañana, pero quería decirles lo siguiente: ¿cuántos han escuchado que Pablo era, mejor dicho, era Saulo antes de convertirse al cristianismo, y luego de convertirse al cristianismo dejó de ser Saulo y ahora sí vino a ser Pablo? Levanten la mano si te escuchó eso. Bueno, eso no es verdad. No es verdad absoluto. Porque el texto del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, menciona que Saulo era también Pablo. Pablo era el nombre romano que tenía y Saulo era el nombre hebreo que tenía. Todo judío, cuando nace después de los 8 días, se le da un nombre hebreo, algo que se llama Brit Milá. Brit Milá, dígalo conmigo, Brit Milá. Eso se día de la circuncisión. Ahí por primera vez se revela el nombre ante los que han sido invitados a la circuncisión de este niño, ¿no? Y ahí se le da el nombre hebreo. Pero cuando sales al mundo, como Pablo salió a estudiar a otros lugares, ¿no? Y obtuvo la ciudadanía romana, a pesar de que era un judío, el asunto es que tuvo otro nombre que tiene que ver con la ciudadanía romana que tiene. Ese es Pablo, que significa pequeño, ¿no? Pero el hecho es que él tenía 2 nombres. Nunca un judío deja su nombre hebreo. Que un judío tiene que cambiarse de religión cuando cree en el Mesías Jesús. ¿Se da cuenta? Y yo quiero decir una cosa: eso no es verdad. Eso no es el testimonio del Nuevo Testamento, no es el testimonio del libro de los Hechos. Y si usted cree de esa manera, le han engañado. ¿Se da cuenta? Que le devuelvan la plata, porque los libros que le dijeron, el seminario que usted pagó, o los profesores que usted escuchó, los pastores que usted escuchó, no saben de lo que hablan. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios es inspirada? Amén. Entonces crean a la palabra de Dios y no a lo que dice un hombre. ¿Se dan cuenta? Y en esta semana veía justamente una sacerdote católico y se burlaba de los luteranos, ¿no? Y le decían los luteranos esta semana, le decía, esos protestantes, y ahí nos metía a todos los cristianos, ¿no? Las iglesias bautistas, todos los presbiterianos, todos. Entonces se estaba burlando. Era un sacerdote español que es muy popular, muy famoso, es un hombre con canas, así que tiene edad y tiene peso de autoridad y tiene un canal de YouTube y TikTok y todas estas cuestiones populares en internet. Y él estaba que se burlaba y decía así: mira, ¿saben una cosa? Ustedes dicen que Jesús es luterano, ¿no? Jesús es protestante. Así dicen los protestantes. Jesús es protestante. Dice, ustedes todos están equivocados. Dice, Jesús era católico romano, ¿no? Y Pablo era católico romano, y María era católico romano, y Pedro era católico romano, y pues la iglesia madre y la iglesia original es la iglesia católica romana, decía este hombre. Había un montón de gente aplaudiéndole y todos hacían comentarios ahí. Amén, amén, la iglesia católica es la iglesia verdadera. Y sabe una cosa, yo no aguanté más. Y le puse mi disertación y le dije así, ¿no? O mi declaración. Y le dije así: tú lo que eres es un mentiroso. Porque Pedro tiene razón, no fue luterano, no fue presbiteriano, pero tampoco es católico romano. ¿Se da cuenta? Pedro, Pablo, María y todo el resto de los apóstoles del Nuevo Testamento son judíos. Jesús es el Mesías de los judíos, nacido en Belén. ¿De qué cosa? De Judá. ¿Se dan cuenta? Porque si no, nos califica para ser el Mesías. Pero él es el hijo de David, es el hijo de Abraham. Y cuando usted vea a Pedro, quiero que usted entienda esto. Cuando usted vea a Pablo, quiero que usted lo entienda. Son judíos que están hablando. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué ha hecho la iglesia cristiana? Los ha disfrazado de católicos romanos. A María la ha disfrazado de católica romana. María no es católico romana. María es una hija de David. ¿Se dan cuenta? Hablaba hebreo, lo mismo que hacía su marido José,
y el resto de los judíos que veían. Era un remanente de judíos que creían en su Mesías. Y por cierto, eso quiero decirle, cuando un judío cree, no se cambia de religión, tiene un pacto con el Dios de Israel y tiene ese compromiso con el Dios de Israel que no tienen las naciones que vienen a la fe en el Mesías Jesús. Todos somos salvos por la fe, ¿se dan cuenta? Todos somos salvos por gracia, por medio de la fe. Nadie se salva por ser judío. Y eso es lo que Pablo quiere discutir, ¿no?, en el resto del Nuevo Testamento. O sea, usted no se salva por convertirse al judaísmo, usted se salva por la fe en Jesús. Eso que dice Hechos capítulo 15, léalo conmigo, por favor. Rápido, vamos para allá, ¿no? Pero vea lo que dice Hechos capítulo 15. Y Pedro ahí estaba hablando. Versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Dice que por la gracia del Señor, es la gracia de Jesús, seremos salvos del mismo modo que ellos. ¿Okay? Pero sin embargo, antes de ir más allá, porque tengo mucho para decir ahí, ¿no? Pues quiero decir una cosa, que cuando usted ve a Pablo, yo ya le dije, estoy mencionando todo esto porque Pedro en este discurso, en capítulo 3, versículo 22 de Hechos, ha citado a Moisés. Y yo le dije, Moshe Rabbeinu, lo dije la semana pasada, Moisés nuestro maestro, ¿no? Se podría decir rabino también, ¿no? Pedro es un judío. Ha subido al templo con Juan, que es otro judío. Por cierto, el nombre arameo de Pedro es Kifa y el nombre hebreo de Juan es Yohanan. Y pues han subido al templo a orar a la hora de la oración, dice Hechos capítulo 3, versículo 1. Es la hora novena, son las 3 de la tarde, es la hora de la oración, es minja, el servicio judío que tienen los judíos. Yo le dije esta mañana que todo judío comienza orando el Salmo 145 y luego procede a la Amida, ¿no? Pero aquí quiero que vea el capítulo 3, versículo 1. Por favor, véalo ahí. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, son las 3 de la tarde, la de la oración. Yo le dije que esa palabra, la oración, es la palabra tefilá. Y eso habla de la oración amida. Dígalo conmigo, amida. Todo judío sabe lo que es la amida. Es una oración larga que tiene 18 bendiciones. Por eso se llama Shemoneh Esrei. Hoy día tiene 19 bendiciones, porque han aumentado una, pero imagínense, quiero que usted se imagine. Pedro y Juan son judíos. ¿Qué son? No son presbiterianos. Algunos dicen, son presbiterianos. No son. No lo haga francés porque no es. No lo haga alemán porque tampoco es. No lo haga católico romano porque es menos todavía. ¿Se dan cuenta? Son judíos que suben al templo a orar al Dios de Israel. Y no tienen problema con las tradiciones del pueblo judío. Entienden esas tradiciones cumplidas en el Mesías Jesús. ¿Se da cuenta? Pero quiero que usted se imagine esto. Pedro y Juan, judíos, ¿no?, suben al templo en Jerusalén, el Beit HaMikdash, y van rápido. Porque cuando usted entra a un culto de oración o cuando llega al templo a orar, ¿qué es lo que pasa? Va a haber un tiempo específico en el que se hacen las oraciones, ¿se da cuenta? Y usted no quiere estar tarde. Así que quiero que usted entienda, Pedro y Juan están entrando al templo rápido porque no quieren perderse el tiempo que el resto del pueblo está orando. Así que se ven uno con el pueblo a pesar de que ellos creen que Jesús es el Mesías. ¿Me entendió lo que digo? ¿No? Y por eso Pedro en todo este discurso ha citado a los profetas, ha citado a David, ha hablado del Dios de Abraham, Isaac y Jacob en el versículo 13, ha hablado de los profetas del Antiguo Testamento, versículo 18, versículo 21, versículo 24, ha hablado de Abraham aquí en el versículo 25 y aquí en el versículo 22 está hablando de Moisés, Moshe Rabbeinu, ¿no? Así que Pedro no es católico romano, es judío y está usando la tradición para decirles que el Mesías ha llegado. Ese es el Mesías que ha sido muerto, que ha resucitado y que es capaz de bendecir a todos. Al judío primeramente, dígalo conmigo, al judío primeramente. Primero, pero después también al griego, dijo Pablo. ¿Se dan cuenta? O sea que la bendición es para todos. ¿Se dan cuenta? Todos los que lo reciben, sí, tiene razón.
Pues, pero aquí Pedro está diciendo algo que Moisés dijo a los padres que el Señor iba a levantar a este profeta que él considera que es Jesús. Y dijo que, citando a Adonai, ¿no? En Deuteronomio 18, 15 y 18, dice que a él le tienen que oír todas las cosas que los hable. Versículo 25 dice: toda alma que no oiga que el profeta será arraigada del pueblo. La semana pasada yo les dije que Jesús entonces no estaba en contra de Moisés, por el contrario, estaba a favor de Moisés. Y pues también les dije, ¿no?, que tampoco Jesús estaba pues en contra de Moisés. En Mateo 4, 17 y 19, él nos dijo que él no ha venido a anular la ley y los profetas. Y luego también pues vimos a Pablo, y yo dije que Pablo no estaba en contra de la ley, ¿ok? Dígalo conmigo: Pablo no estaba en contra de la ley. No sonaron muy convencidos. Pablo no estaba en contra de la ley. ¿Ok? Él sabía que no se podía justificar en base a la ley. ¿Se dan cuenta? Porque nadie puede justificarse en base a la ley. ¿Quién puede justificarse en base a una obediencia perfecta a 613 mandamientos? ¿Quién puede? 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Quién puede? Sería impecable. ¿Se dan cuenta? Así que él sabía que no se podía justificar por medio de la ley. La ley te llega a condenar y por eso necesitas un Mesías. Por eso dice él: justificados pues por medio de la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio del Mesías Jesús que tú tienes paz para con Dios, y eso es por medio de la fe. La fe es la que te justifica, no hay duda. Pero eso no lo hace a él en contra de la ley. ¿Se da cuenta? Así es como algunos lo pintan, ¿no? Pero ¿estaba Pablo en contra de la ley? Y le digo no. Tampoco Santiago estaba en contra de la ley, y eso lo vamos a ver en Santiago 21, pero antes de llegar allá, porque esa es la parte final, lo que quiero hablar, pero veamos algunos pasajes aquí en Hechos, en el 18-21, para probar lo que yo dije, ¿no? Y le comencé diciendo que no crea todo lo que dice por ahí toda la gente, ¿no? Tienes que verificarlo con lo que dice la palabra de Dios. Pero en esos 18-21 vamos a ver que Pablo es un judío que guarda las costumbres judías. ¿Se dan cuenta? Vea lo que dice el versículo 21 de Hechos capítulo 18. Sino que cuando se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Pablo está en Éfeso. ¿Y qué quiere hacer Pablo? Guardar la fiesta en Jerusalén. ¿Qué quiere hacer? ¿Y dónde está eso? Le voy a decir, en el libro de Levítico, Vayikra, versículo 23. Así que Pablo guardó. Estoy hablando de Hechos capítulo 18, versículo 21. Y Levítico capítulo 23, del 1 en adelante, ¿ok? Ahí están las fiestas de Israel, 7 fiestas de Israel, ¿no? Pero ¿qué dice aquí en Hechos 18, 21? Es necesario que yo guarde en Jerusalén, ¿qué cosa? La fiesta. Es posible que esta fiesta era uno de los Shalosh Regalim, que eran 3 veces al año que el pueblo tenía que subir, los varones específicamente, a Jerusalén. Podía haber sido Pesach, la Pascua, Shavuot, Pentecostés, y pues también vemos que Sukkot, ¿no? Y desde luego la gente comenzaba a llegar en Yom HaTeruah, que es Rosh Hashanah, ustedes la conocen así, ¿no? Así se conoce hoy día. Pues Rosh Hashanah, Yom Kippur, y luego el pueblo se quedaba 7 días después para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que 3 veces al año el pueblo tenía que guardar la fiesta en Jerusalén. Dígalo conmigo, en Jerusalén. ¿Dónde era? En Jerusalén. Mire, entonces él es un judío. ¿Se da cuenta? Quiere ir a la fiesta a guardarla en Jerusalén. Y se apresuraba. Por eso dice: es necesario que yo guarde la fiesta en Jerusalén. ¿Está en contra de la ley, Pablo? No, está a favor. ¿Se da cuenta? Vea lo que dice Hechos 20, versículo 16. Hechos 20, 16, allí mismo. Dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Gancia,
pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, eso es Shavuot, si le fuese posible en Jerusalén. ¿En dónde era? ¿A dónde quería estar Pablo? En Jerusalén. Porque ¿dónde tenía que subir el judío? 3 veces al año, Shalosh Regalim. A Jerusalén. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Y a celebrar qué? Dice aquí, se apresuraba para estar el día de Pentecostés. Eso es Shavuot. ¿Se acuerdan que comenzamos a leer este texto de que vino el Espíritu Santo en Shavuot? Por cierto, Shavuot era el aniversario, o lo que se cree, el recordatorio de cuando Dios dio la ley a Moisés en Jerusalén. También es el nacimiento del rey Mesías. Algunos creen que la verdadera fecha del nacimiento de Jesús es el día en que nace el rey David, que es Pentecostés. Pero eso es otra historia, ¿no? Yo lo que les quiero decir es esto, ¿no? Mire, Pablo es un judío practicante que no tiene problema en creer en el Mesías Jesús, pero él sabe que tiene una responsabilidad con el Dios de Israel. No porque se va a salvar por medio de estas cosas, porque él sabe que se va a salvar es por medio de Jesús y por medio de la fe. Así mismo creía Pablo, ¿no? Pedro, ¿no? Dijo que antes más bien seremos salvos por la gracia del Señor Jesús. Así que todos sabían que la salvación era por medio de Jesús, por medio del Mesías, pero eso no los sacaba de su identidad judía. ¿Me entendió lo que quiero decir? Ya, vea lo que dice ahora, capítulo 22, versículos 1 al 3. Hechos 22, del 1 al 3. Ahí vamos a ver rápidamente. Hechos 22, del 1 al 3. Dice aquí... aquí está Pablo hablando, ¿no? Entonces dice, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros, y al oír que se les hablaba en lengua hebrea, ¿En qué lengua hablaba Pablo? En lengua hebrea. ¿En qué hablaba? Lengua hebrea. ¿Por qué hablas en lengua hebrea, Pablo? Porque ese es el lenguaje de Israel. ¿Se da cuenta? Ese es el lenguaje del pueblo judío. Yo no. Así que él es un judío que habla en lengua, ¿qué cosa? Hebrea. ¿Se da cuenta? Y entonces dijo el versículo 3. Por favor, lea conmigo todos. Hechos 22, 3. Please, márquelo. De cierto, yo soy cristiano, nacido en Tarso de Cilicia. ¿Eso es lo que dice ahí? ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo. ¿Qué dice ahí? Versículo 3. De cierto, yo soy ¿qué cosa? ¿Qué es? No hay ningún problema en ser judío. Pablo está afirmando que él es judío. No se ha convertido en una religión nueva. ¿Se da cuenta? Él es judío, pero que cree en el Mesías Jesús. Soy nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en la sociedad, instruido a los pies del rabino Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Adonai, es lo que significa Elohim Adonai, es el Dios de Israel. Dice, yo soy celoso del Dios de Israel, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces él puede decir, así como ustedes son celosos del Dios de Israel, yo también, dice. Así como ustedes son judíos, yo también. Así como ustedes hablan en hebreo, yo también. Así como ustedes guardan las fiestas, yo también. ¿Se da cuenta? No hay ningún problema en ser judío y creer en el Mesías judío. ¿Se da cuenta? Bien. Pero veamos qué más sigue diciendo el texto. Hechos 23, 6. Seguimos ahí mismo. Hechos 23, 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo. Escucha. ¿Cómo es eso? ¿Yo soy qué cosa? Pero él no dijo yo era fariseo. ¿Qué dice él? Yo soy fariseo. Eso, ser fariseo, entonces, algunas personas inmediatamente dicen, oh my gosh, era fariseo, esos son los que crucificaron. No, el pueblo judío tenía facciones entre el pueblo, y unos eran los fariseos que creían en la resurrección de los muertos, otros eran los saduquim, que eran los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, otros eran los herodianos, otros eran los celotes, que todos los herodianos políticos y los celotes que eran revolucionarios, que querían volcar al
al gobierno, ¿no? En este caso los romanos, ¿no? A punta de espada, ¿no? Pues, pero él era del grupo de los fariseos. Y él dice, mira lo que dice aquí, yo soy fariseo, dice él. Hijo de fariseo. O sea que no solamente soy fariseo. ¿Cómo es? Soy fariseo. Hijo de fariseo. Está bien lo que dice mi hermano. De pura cepa. Está diciendo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos. Mejayeh Hametim significa el hebreo. Dice, se me juzga. Así que mire, ya le estoy probando que Pablo es un judío. ¿Se dan cuenta? Pablo es un judío que guarda la fiesta, habla en hebreo, es hijo de fariseo, ¿se dan cuenta? Es fariseo, o sea que él tiene esa mentalidad, esa forma de ver las escrituras. Bueno, veamos algo más, ahí le dije Hechos 23, ¿no? Pero ahora vamos a Hechos 24, 14, Hechos 24, 14, dice, pero esto confieso según el camino, eso es el camino del Mesías, ¿no? Que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Qué es lo que cree Pablo? Todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Pregunta, así comencé yo diciéndole estas cosas, no día. ¿Estaba Pablo en contra de la ley y los profetas? ¿Y es sí o no? No. Porque un judío no está en contra de la ley, pues. ¿Se da cuenta? Guarda las cosas de la ley. ¿Puede salvarse por medio de las cosas de la ley? No. Pero es un asunto de identidad. Ve ahora Hechos capítulo, versículo 25, 28. Y Pablo estaba alegando en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Mira lo que dice, ni contra la ley de los judíos. ¿Cuál es esa ley, hermanos? ¿Cuál es? La Torah de Moisés. ¿Se da cuenta? Así que Pablo no estaba en contra de la Torah de Moisés. No estaba en contra de la ley de los judíos. ¿Se da cuenta? Pero la entendía como cumpliéndose en el Mesías Jesús. Entendía tal como había dicho Jesús, que de él está escrito en la ley, en los profetas y los salmos. Lea capítulo 24 de Lucas y Jesús se lo va a explicar clarísimo. Él le abrió el entendimiento a los discípulos para que entendieran que en la ley, en los profetas y en los salmos está escrito de el Mesías. Así que un judío lo que hace cuando cree en el Mesías Jesús es que comienza a entender pues que toda esa ley tiene un centro o un enfoque en el Mesías Jesús. ¿Se dan cuenta? Tanto en la ley de Moisés como los salmos y los profetas. Eso es lo que Pedro está haciendo. Pero yo le dije que Santiago también creía así, ¿no? Y véalo conmigo en Hechos capítulo 21, versículo 17 al 24. Ahí es donde vimos la semana pasada, que Hechos 21, 17 al 24, ¿no? Hemos visto ahí cómo Pablo ha llegado a Jerusalén, los hermanos le han recibido con gozo. Versículo 18, Pablo se encuentra con Jacobo, que es Santiago, mal llamado Santiago, porque eso viene del latín, Sant Jacob, ¿no? Pero es Jacob. ¿Cómo es? Jacob, dígalo conmigo, Jacob. Significa Jacobo, ¿ok? Por cierto, ¿de dónde viene? De Jacob, de Jacob, ¿se acuerda? Y entonces dice, y él entró a verse con Jacobo, se reúnen todos los ancianos, Pablo les cuenta el ministerio que él había tenido con los gentiles. Ahora, versículo 20, Jacobo le dice el ministerio que ha pasado en Jerusalén. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millones de judíos hay que han creído y todos son celosos. ¿Por qué cosa? Por la ley. ¿Está en contra de la ley Santiago? Jacobo, en Jerusalén. No. Pero se dice ahí que se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circuncidan a sus hijos ni observen estas costumbres. Pues había un rumor que se ha dicho que Pablo, siendo judío, está diciéndole al resto de judíos en las naciones que no circunciden a sus hijos. Eso sería dejarte fuera del pacto. ¿Se da cuenta? Y de hecho era una calumnia, porque Pablo en Hechos 16, 1 al 3, vemos que circuncidó a Timoteo porque tenía madre judía. ¿Se dan cuenta? Así que Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Qué hizo?
¿Por qué hizo eso? Porque era judío. ¿Qué era qué cosa? Judío. Y los judíos tienen un asunto de identidad. Tienen un llamado diferente, un llamado especial de Dios. Han sido llamados, por cierto, a enseñar a las naciones acerca del Dios de Israel. ¿Se da cuenta? Y por eso tienen una profundidad. ¿Se dan cuenta? Que a veces no encuentra usted en las naciones o en los conceptos que tienen las naciones. Han sido llamados a ser diferentes. ¿Se dan cuenta? Ahora, no todos han sido llamados a ser judíos. Eso es lo que quiero hacerle ver, porque dice el versículo 25, dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, esto les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. El consejo de Santiago es que como ha habido un rumor de que él que ha dejado básicamente de ser judío, ¿no? Y está diciéndole a los judíos que dejen al Dios de Israel, ¿no? Y sus costumbres, pues Santiago le dice, mira, hay unos hombres que van a tener un voto nazareo, paga por sus gastos, anda al templo con ellos, y pues todos van a saber que tú andas ordenadamente guardando la ley. Eso es lo que dice el versículo 24, ¿no? Pero Santiago es claro, dice aquí, pero en cuanto a los gentiles que han creído, les hemos escrito que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esto es una mención, hermanos, de lo que se conoce como el concepto de las leyes noajidas. Leyes noajidas, que eso significa que es como un mínimo moral. Escúcheme, todo judío, para que tenga relación con los no judíos, aunque vengan al Mesías, ¿se da cuenta? Espera de los gentiles que no hagan estas cosas, que sacrifiquen a los ídolos. Usted no puede venir a sacrificar a un ídolo y venir a adorar con un judío, ¿se da cuenta? Y después de sangre, ¿no? Y después dice de ahogado y de fornicaciones e inmoralidad sexual. Lo mínimo que usted tiene que hacer es, pues, para tener relación con un judío que cree en el Mesías, son como reglas de etiqueta, es guardar esas leyes y seguir aprendiendo del Dios de Israel. Por eso Santiago dice en Hechos capítulo 15, de que ha habido ciertas, o mejor dicho, que Moisés tiene en cada ciudad a quien lo enseñe, todos los Shabbat, ¿no? Pues, ¿qué está diciendo Santiago, no? Pues que los gentiles no tienen que volverse judíos. ¿Se da cuenta? ¿Me escuchó lo que quiero decirle? Peor para creer que usted se va a salvar por medio de la circuncisión, eso es lo que pasa en el libro de Gálatas. Pues Pablo da duramente ahí, dice que no es necesario que un judío, o mejor dicho, que un gentil, se convierta al judaísmo para entonces venir a la fe en el Mesías judío. ¿Se da cuenta? Solo lo que necesita es creer. ¿Qué necesita hacer? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras aún de circuncisión, para que nadie se gloríe. Ahora, eso no significa que el judío está libre, ¿se da cuenta? Amén, sí está libre, pero puede voluntariamente decir, no, yo voy a ser fiel a mi pueblo y a mi pacto y al Dios de Israel, ¿se da cuenta? Y ahí está en la libertad de hacer esto y guardar sus tradiciones y costumbres, ¿se dan cuenta? Pero el gentil no está obligado. ¿Me entendió lo que quiero decir? Por eso dice Santiago que no guarden nada de esto. Escúcheme, no guarden nada de esto, particularmente con el concepto de salvarse. Si usted cree que por ponerse un talit, o por guardar Shabbat, o ponerse una kipa, o por decir cosas en hebreo, ya es judío, no, así no funciona, ¿sabes? Tienes que tener una madre judía y tienes que tener sangre judía. Dígalo conmigo, ¿qué cosa? Sangre judía. Si tienes sangre judía, entonces estamos hablando de otra cosa. ¿Te das cuenta? Si tú tienes una madre judía o tienes ancestros que son judíos, verificables, por cierto, ¿no? Aunque a veces no se pueden verificar, pero bueno. El hecho es que por lo menos, vaya, tienes ancestros judíos. ¿Te das cuenta?
Entonces ahora sí estás en libertad de hacer lo que Dios le pidió al pueblo de Israel. Aquí hay un detalle que quiero que ustedes vean, ¿no? Hechos 23, ¿no? Perdón, Levítico 23. Ahí voy a terminar, ¿ok? Levítico 23. Y quiero decirles porque hay un movimiento hoy día de raíces hebreas que realmente desconcierta a los judíos que creen en el Mesías Jesús. ¿Sabe? Porque algunos están llegando al extremo, siendo gentiles, están llegando al extremo de decir que Dios obliga a las naciones a guardar Shabbat. Y Dios obliga a las naciones a guardar la Torah de Moisés. Y obliga a las naciones a circuncidarse y obliga a las naciones a dejar de ser lo que son para volverse judíos. Pero tiene el gentil que hacer todas estas cosas, ¿sí o no? Para salvarse. ¿Ah? No. ¿Se da cuenta? Eso fue lo que Santiago dijo. ¿Se da cuenta? No. Y algunos usan este pasaje en Hechos, en Levítico 23, del 1 en adelante, pero voy a decir hasta el versículo 2. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis, son santas, ¿no? Por cierto, versículo 2, ¿qué dice? Habla a los hijos de quién? Léalo conmigo, ¿qué dice? ¿A los hijos de quién? Jehová le dijo a Moisés que le dijo, habla a los hijos de qué quién? ¿De quién? Ah. Pero ¿cómo andan algunos diciendo que las fiestas son las fiestas de Jehová? Y entonces, pues que Dios invita a todos a su fiesta. Y entonces todas las naciones están obligadas a guardar Shabbat. Pentecostés, tabernáculos. No. Porque aquí el requisito es que habla a los hijos de ¿quién? De Israel. Versículo 10. ¿Habla a los hijos de quién? De Israel. Ok. Otro más. Versículo 24. ¿Habla a los hijos de quién? De Israel. Versículo 44. Así habló Moisés a los hijos de quién? Las fiestas, sobre las fiestas solemnes de Jehová. Este pasaje no está hablando de que las naciones están obligadas a guardar las fiestas. Los judíos tienen un pacto de guardar esas fiestas porque Dios requiere de los hijos de Israel que guarden estas fiestas de manera perpetua. ¿Cómo es? ¿De manera qué cosa? Perpetua. Las naciones no están obligadas, ¿se dan cuenta? Pero sí pueden aprender del Dios de Israel y sí pueden entender del Mesías judío, vaya, por medio de abrazarse al Mesías, ¿se da cuenta? Abrazarse al Dios de Israel. Nadie dice que dejen de aprender. Tienen que seguir aprendiendo. ¿Verdad que se aprende? Que es bueno aprender de la ley, de los salmos, los profetas, su riqueza y su herencia y las bendiciones que tenemos en el Mesías Jesús. Hagamos esto, hermanos. Amén. Vamos a orar en este momento. Un segundo. Gracias, Señor, por esto, tu palabra, en el nombre de Jesús que te damos, Señor. Y te agradecemos, Señor, que tú eres el Dios de Israel, pero también aquel que nos ha provisto al Mesías Jesús. Y no solamente para los judíos primeramente, porque no hay preferencia, pero, Señor, sabemos que tú sí has llamado a cada uno de acuerdo a como te plació, y cada uno tiene que quedarse en la manera como lo llamó. Cada uno tiene que aprender más de ti y de tu salvación en el Mesías Jesús. Gracias, Señor, por esa salvación. Mira aquí, tú eres nuestro Dios, nuestra salvación. En ti nos regocijamos. Ayúdanos a seguir aprendiendo más de ti, Señor, más de tu palabra. En el nombre de Jesús que oramos, Señor. Amén.